Buenas Hola, noches, profe, profe, ¿bien ¿bien usted? usted? Ahí, estoy compartiendo pantalla, me confirman si lo ven. Sí, profe, sí se ve. Aquí, gracias. La semana pasada, eh, la semana 9 de diciembre. Okay. Esta semana nos toca ver lo que es la norma de industria alimentaria. Ya habíamos visto la norma que era de todo el proceso. No habíamos explicado ninguna. La norma ISO. Esta norma, la semana pasada, la norma 9000-2015, es vamos a ver, principales gestiones. Okay. Esta norma habla mucho del proceso documental y la calidad del producto, ¿verdad? Y por lo general, las empresas que tienen estos sistemas de gestión de calidad, habla tanto de la norma ISO 9000, de la 13485, de la 14001, que es la de ambiente, y la 18000, que es la de seguridad, ¿verdad? Y después, dependiendo de la industria, está la norma. Si estamos en una industria médica, la norma 13485. Si estamos en una industria de alimentos, es la FC 22000. Pero todas estas industrias siempre tienen en común esta norma, que es la norma ISO 9001-2015, porque es la norma de calidad. ¿Okay? Igual, estos módulos, chicos, todo lo que se está detallando es lo que dice la norma, ¿verdad? Eh, todo lo que debe cumplir la empresa. La empresa se debe guiar con estos requisitos de la norma. La ISO 9000 tiene el contexto de la organización, luego tiene el liderazgo, requisitos, luego requisitos tiene el 6, que es la planificación, luego tiene todo el tema de apoyo, los recursos, la competencia, la toma de conciencia, comunicación. Y luego tiene la de operación, que viene todo el proceso productivo. Viene el 9, que es evaluación de desempeño. Ya yo puse los requisitos, yo debo verificar si todos esos requisitos que estoy haciendo tengo la evidencia para un proceso de auditoría interna, ¿verdad? Y la 10, que es una mejora, buscando siempre la mejora continua, ver cuáles son las acciones correctivas que trabajamos en esas no conformidades que salen, ¿verdad? Esto es lo que abarca la norma 9001-2015, que por lo general en todas las empresas que están en procesos que están certificadas compete. La norma alimentaria únicamente para la industria alimentaria, como lo dice. Y la versión es la 22.000-2018. Esta norma establece, documenta, implementa y mantiene un sistema eficaz de la gestión de la inocuidad de los alimentos, actualizarlo de acuerdo con los requisitos de la norma internacional, define el alcance del sistema, especificando qué productos, procesos y lugares de producción, ¿no?
Documentación. El sistema de gestión de inocuidad de los alimentos debe incluir declaración de una política de inocuidad, declaración de objetivos relacionados, procedimientos y documentos que aseguren la eficacia del sistema de gestión integrado. Control de los documentos. Asegura que los cambios se revisen antes de su implementación. Se determinan sus efectos sobre la inocuidad y su impacto sobre el sistema de gestión de calidad. Quiere decir que nosotros tenemos que tener todos los procesos documentales todos los procesos bien documentados, es lo que quiero decir, que todo esté por escrito, que hayan procedimientos, que hayan formularios instructivos que nos guíen a hacer las tareas diarias, ¿verdad? Y muy importante el control de registros, porque nada hacemos con implementar procedimientos y todo eso si no tenemos un control de registros que ayudan a determinar el cumplimiento del requisito y la eficacia del sistema de gestión de los alimentos. Deben permanecer legibles, necesitan un procedimiento documentado. Vamos a hacer el procedimiento de facturación, entonces ahí detallan el paso a paso los procedimientos. La política de inocuidad. Debe existir una política de calidad e inocuidad y tienen que definirla la alta dirección, la gerencia. Luego hay que documentarla y por ende comunicarla. Y por lo general las industrias siempre tienen esa política ya sea impresa en los carnets o bien en la recepción o afiches dentro de la empresa, ¿verdad? Con el fin de que la gente conozca cuál es la política de calidad y inocuidad. Y muy importante que la política de calidad debe ser apropiada para la función que cumple, debe ser conforme a los requisitos legales, debe comunicarse a todos los niveles de la organización, debe revisarse continuamente y tiene que estar respaldada por objetivos medibles. O sea, yo saco una política y yo decir, bueno, yo para cumplir mi política tengo que tener estos objetivos. Como ejemplo, Dulces Golosas, empresa productora de golosinas, tiene compromiso de elaborar productos inocuos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes en conformidad con los requisitos legales y de la empresa, mediante el mejoramientos continuos de nuestros procesos, asegurando su seguimiento y el suministro de los recursos necesarios. Para ello contamos con recurso humano involucrado, comprometido, motivado mediante la comunicación y la capacitación continua. Entonces tenemos que documentar la política y después decir, bueno, para cumplir vamos a tener estos objetivos medibles. Y los objetivos se miden de acuerdo a los indicadores. El sistema de gestión de inocuidad de los alimentos tiene dos características: la planificación, responsabilidad y autoridad. La planificación nos ayuda a cumplir los requisitos y los objetivos que apoyan la inocuidad de los alimentos. Se lleva a cabo la planificación del sistema de gestión integrado, se mantiene la integridad del sistema de gestión a través de los cambios y la responsabilidad y autoridad permite asegurar una operación y mantenimiento eficaz del sistema. Y dice que los alimentos o la responsabilidad autoridad debe estar definida y que sean comunicados. Tiene que informarse sobre los problemas que hayan en el sistema de gestión y existe responsabilidad autoridad definida. Dentro de una organización que tengamos un proceso de certificación o tengamos, que estamos certificados, tenemos un comité, en este caso podemos llamarle el comité de inocuidad, donde hay un líder de inocuidad que es el que guía a los demás compañeros a poder hacer esa auditoría y poder monitorear qué procesos están viendo afectados que podamos controlar para que no haya una contaminación, ¿verdad? Y que vaya a afectar el producto final. El líder, que existe el líder del equipo y de la inocuidad de los alimentos debe tener independencia, responsabilidad, autoridad. ¿Para qué? Dirigir, organizar el trabajo en equipo, asegurar la formación de los miembros. ¿Qué quiere decir asegurar la información? O sea, asegurarse que realmente el miembro del equipo tiene las competencias para poder ser parte del equipo, y si no, entonces yo le doy la capacitación, yo lo capacito, lo instruyo para que sea
tenga esa responsabilidad de autoridad en un proceso de auditoría. Asegurar la información de los miembros, procurar siempre por el sistema de gestión integrado e informar a la alta dirección sobre la inocuidad. El líder, la responsabilidad del líder del equipo de la inocuidad de los alimentos puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos referentes del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Comunicación externa. Es vital comunicar la información relevante a otras organizaciones de la cadena alimentaria relacionadas, proveedores, clientes, consumidores, autoridades legales, otras organizaciones. Por eso tiene que haber una comunicación externa y las empresas tienen que tener muy bien eso con los proveedores, con los clientes, comunicar cualquier eventualidad que se presente o algo tan sencillo, comunicar que hasta van a cerrar por temas de vacaciones o el día 24 de diciembre, un ejemplo, ¿verdad? Pero sí se debe tener esa comunicación con los entes. ¿Por qué? Porque ellos son las partes interesadas, ellos son las partes que nos competen a nosotros para poder funcionar bien. ¿Por qué? Dice, ustedes me dirán, ¿por qué, profe? Y porque si no tenemos proveedores, no vamos a tener materia prima, insumo. ¿Verdad? Comunicación interna, se debe informar a los miembros del equipo sobre cambios en productos, materias primas, sistemas, limpieza y desinfección, requisitos del cliente y quejas. Preparación, respuesta ante emergencias. ¿Por qué ante emergencias? Porque el sistema de gestión de calidad debe estar preparado para cualquier riesgo y sobre todo en temas de inocuidad. ¿Qué pasa si hay alguna contaminación y compete la empresa de algún producto final? Entonces tenemos que estar preparados. ¿Y quién nos determina eso? No es ni el líder de inocuidad, es la alta dirección que va a establecer e implementar un plan de emergencia que afecte la inocuidad y que tengamos que mantener, ¿verdad? Entonces, tenemos que, digamos, una respuesta ante emergencia es si hay alguna inundación, terremoto, ¿verdad? O también factores que puedan afectar que yo estoy trasladando mi materia prima y el camión y todo eso tengo que tener mapeado entre el análisis del riesgo. ¿Qué es la revisión por la dirección? Es la gerencia general. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos en pro de su conveniencia, adecuación y eficacia. Tienen que tener una información, un documento donde ellos hacen esa revisión mensual o anual para poder proyectar los objetivos para el 2025, ¿verdad? Si fuese el caso, ver los resultados y qué tenemos que hacer para poder corregir si hay un hallazgo dentro de mi proceso. Los recursos para establecer, implementar, mantener y actualizar el sistema de gestión de los alimentos deben ser proporcionados por la organización. Debe ser competente y con educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. Debe definir la responsabilidad y la autoridad que le compete a cada experto que colabore. Dame un momentito, chicos. Ya volví, chicos. Perdón. Gestión de recursos. Debe haber un recurso para en temas de infraestructura o en ambiente de trabajo y muchas veces el área de mantenimiento tiene que cuidar las infraestructuras o las condiciones de la infraestructura de la empresa para poder garantizar que a las personas que trabajan dentro de la organización les están dando un ambiente adecuado para poder hacer el proceso de manufactura y que no comprometa la inocuidad del producto. ¿Y por qué es importante, chicos? Porque dentro de la industria de alimentos no es permitido que las máquinas estén enrumbradas,
que el proceso que estemos haciendo esté tirando pelusa o que que haya algún daño en las máquinas, o bien hay empresas que los pisos van como agrietando y se van generando ahí polvos o piedritas. Eso no está, este, eso lo ve el área de infraestructura, ¿verdad? Para garantizar que estamos, que el producto que estamos empacando, el producto que estamos manufacturando no se contamine. Infraestructura dice proporcionar los recursos para establecer y mantener la infraestructura necesaria, y el ambiente de trabajo proporcionar los recursos para establecer, gestionar y mantener ambiente de trabajo necesario para implementar los requisitos de esta norma internacional. ¿Okay? Como que, bueno, resulta que para poder entrar a una industria de alimentos tenemos que tener un buen equipo de protección, ¿verdad? Si tenemos que trasladar de un lado al otro material, que tengamos esa herramienta que poder hacerlo para que no atente contra la salud física del colaborador. Y dentro de la norma FC 22000 hablamos de los prerequisitos. ¿Y qué son los prerequisitos? Bueno, hay unas que son de funciones y otras que son de deberes. Los prerequisitos de control son cosas que se detectan o riesgos que se detectan en el proceso y que tenemos que controlar. Por ejemplo, si yo haciendo, estoy haciendo un consomé y el cliente me dice que no necesita que lleve grumos, entonces yo voy a tener un proceso operativo con un colador, estoy dando una idea ahí loca, para evitar que se le vaya material con grumos al cliente. Entonces eso es un prerequisito, algo que el cliente está determinando que no quiere y que nosotros en nuestro proceso tenemos que controlar para reducir el peligro del riesgo, ¿verdad? Los prerequisitos, el PPPR deben ayudar a controlar que la probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos a través del ambiente de trabajo, la combinación biológica, química y física de los productos. ¿Qué quiere decir? Química, que si yo estoy usando químicos, sino con física, un tornillo, un lapicero, la tapa de lapicero, ¿verdad? Que en muchas industrias de alimentos es prohibido andar con lapiceros, un arete, porque es prohibido estar con aretes, ¿verdad? Y biológica es de alguna contaminación, que yo tenga una cortadura y entre así a las instalaciones con una curita, eso no se puede. ¿Verdad? Los niveles de peligro en relaciones con la inocuidad de los alimentos en el producto, también tenemos que tener cuidado para ver que mi proceso productivo no tenga ninguna deficiencia, que yo pueda controlar el producto. Deberes: ser apropiados a las necesidades de la organización, ser apropiadas al tamaño y el tipo de operación y a la naturaleza de los productos que se elaboren, implementarse a través del sistema de producción en su totalidad como programas de aplicación en general, ser aprobados por el equipo de la inocuidad. Esos son algunos deberes que debe cumplir la norma y son auditados, ¿verdad? Que llega un auditor externo y nos dice que tenemos que cumplir con estos requisitos. Por ende, nosotros, el equipo de inocuidad, tiene que hacer auditorías con el fin de evitar que no se cumplan estos deberes dentro de la norma. Pasos preliminares para el análisis de peligro. Paso 1, establecer un equipo de inocuidad de los alimentos. Debe combinar conocimientos y varias disciplinas y tener experiencia en el desarrollo y la implementación. Incluye productos, procesos, equipos, peligros relacionados. Eso es lo primero, hay que establecer el equipo que tenga esas competencias. Entonces, luego, características del producto: debe ser materias primas, puede ser ingredientes, aditivos, materiales en contacto con el producto. Identificar los requisitos legales de la inocuidad de los alimentos, describe un documento para llevar a cabo el análisis de peligro. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Es que yo tengo que ver cuáles son las características de mi materia prima o producto que yo voy a realizar para poder hacer análisis de peligro. Como por ejemplo, yo necesito validar que el producto no esté contaminado
con algún agente químico. Entonces yo puedo implementar que se haga un análisis microbiológico, ¿verdad? Entonces ahí. Y también resulta que esta materia prima o este producto final va a llevar un químico ahí que yo tengo que preguntar al ente regulatorio o legal que cuánta cantidad puedo echar en proceso de formulación, ¿verdad? Porque tengo que tener esa autoridad. Cuando hablamos del paso 3 es el uso previsto, hay que documentar, hay que identificar y actualizar. ¿Qué hay que hacer? Uso previsto, manipulación esperada del producto, manipulación inapropiada o no intencionada del producto, usuarios para cada producto y grupos de consumidores vulnerables o peligros relacionados, eso es lo que tenemos que identificar, y actualizar descripciones documentadas. ¿Okay? Entonces son 3 pasos en el que uno yo documento, en el que el otro yo identifico y en el otro yo actualizo para completar el paso 3. Y luego viene el paso 4, que es un diagrama de flujo. Preparar los diagramas de flujo para los productos abarcados en el sistema de gestión, proporcionar la base para evacuar la posible presencia, incremento o introducción de peligros, ser claros, precisos y detallados. Paso 5, etapas del proceso y medidas de control existentes, parámetros del proceso, rigorosidad en su aplicación, procedimientos que puedan influir en la inocuidad de los alimentos, requisitos externos que puedan afectar la elección. Esos son los pasos 5 para así ya determinar. Muy importante que una vez que yo determino este peligro, yo tengo que controlarlo. ¿Cómo lo controlo? Bueno, resulta que, por ejemplo, en una industria de alimentos yo tengo que pesar siempre el nitrito. Nitritos es un componente, una materia prima para poder hacer salchichón. Entonces, pero está regulado, eso quiere decir que yo tengo que tener una formulación para saber cuánto le puedo echar de acuerdo a los kilos que se vayan a preparar. Entonces yo tengo que pesarlo. Entonces, ese me va a ser mi control. La romana. Yo tengo que validar que la romana esté bien, que esté calibrada para poder pesar correctamente el producto. Porque si está mala, pues puedo alterar la formulación, el resultado y eso puede generar una contaminación. ¿Okay? Determinación de los niveles aceptables. Para cada peligro identificado se debe determinar el nivel aceptable para la inocuidad del producto final, requisitos legales, requisitos del cliente y uso previsto. Evaluación de peligros. Se realiza para determinar si la eliminación o reducción de cada peligro o niveles aceptables es esencial para la producción de un alimento inocuo. Cada peligro debe evaluarse de acuerdo con la posible severidad de los efectos adversos para la salud. Al finalizar la evaluación se debe describir la metodología utilizada y registrar los resultados. Espera un momentito. ¿Gorda? Selección y evaluación de las medidas de control. La selección y clasificación debe utilizar un enfoque lógico que evalúe el efecto sobre los peligros relacionados, la viabilidad para el seguimiento, el lugar del sistema de gestión, la probabilidad de que falle, la gravedad de las consecuencias, el establecimiento y la aplicación de la medida de control para eliminar el nivel del peligro. Cuando vamos a hacer una evaluación de peligros, tenemos el equipo inocuidad, hace un recorrido por todos los procesos y así puede evaluar y nos permite determinar las medidas de control. ¿Para qué? Para prevenir o para eliminar o bien reducir si ya está el problema. ¿Okay? Y luego para seleccionar por medio de evaluación de eficacia. Y tenemos 2 factores. El prerequisito operativo, esto es propiamente que ya tenemos un control
pero el operador no lo cumple. Y luego el plan HASA, que esto es otra metodología de análisis de riesgo dentro de la empresa de inocuidad. Cuando hablamos de los programas de prerequisitos operativos, hablamos de peligros de inocuidad que debe controlar el operador, las medidas de control para garantizar que está controlado el proceso, procedimientos de seguimientos, cuáles son las correcciones y acciones correctivas que vamos a implementar para corregir ese problema, qué responsabilidad tiene el operador, el líder, las jefaturas, qué autoridades para poder controlar este riesgo. Y el registro, el seguimiento, o sea, si hay un riesgo en una industria médica, hay un prerequisito que se llamaba detector de metales. ¿Por qué? Porque se había comprado una máquina donde detectaba los metales. Entonces, ¿qué pasaba? Que toda la producción tenía que pasar por esa máquina para poder garantizar que el producto que se estaba yendo al cliente no iba con problemas de contaminación. ¿Okay? Y el análisis del plan HASA es peligro, análisis crítico y control. Puntos de peligro es lo que vamos a determinar y cómo. Ok, voy a ir al área operativa de que hacen la preparación de las materias primas y ahí yo voy a hacer un análisis a ver qué puntos críticos tengo que necesito controlar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo no controlo este punto, se me puede salir de control y puede irse el producto contaminado. Entonces ya no es un producto inocuo, ¿verdad? Entonces puede afectar hasta la salud de un paciente, de un consumidor final. El análisis de peligro constituye el primer principio del plan HASA, del HACCP, y es uno de los pasos más importantes del sistema de inocuidad. La realización inexacta de un análisis de peligros llevará inevitablemente al desarrollo de un plan HASA inadecuado. ¿Qué es un peligro, chicos? Es un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición que se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. Diferencias de peligros. Existen fuente de los ingredientes, fórmulas de preparación, equipo de elaboración, métodos de elaboración de preparación, duración de los procesos. Esto es como todas las etapas de hacer un producto. Y aquí vamos a determinar en todas esas etapas cuáles son los riesgos que podemos tener y poder controlar. Revisión, dice, el análisis de peligro que se realice originalmente para un producto se debe revisar de manera obligatoria ante cualquier cambio que se produzca en aspectos como materia prima, fórmulas de producto, envasado, distribución y utilización del producto. Entonces, siempre se debe, el plan HASA es una metodología que usan dentro de la empresa, el equipo de inocuidad tiene que estar validando el plan HASA, se revisa para ver cuáles son los puntos críticos que tenemos en nuestro proceso y que tenemos que controlar, así de sencillo. Componentes de riesgo, el análisis de riesgo está ampliamente reconocido como una disciplina emergente, como el método fundamental para el desarrollo de normas de inocuidad de alimentos y consta de 3 componentes distintos: evaluación de riesgos, gestión de riesgos, comunicación de los riesgos. Evaluación de riesgo, determinar cuáles son los peligros e identificación, sus efectos inmediatos, los efectos transitorios o los que estén a largo plazo, ¿verdad? Y sobre todo si va a afectar la salud de la población. Gestión de riesgo, establece las medidas apropiadas de control con el fin de prevenir, reducir o minimizar riesgos a un grado insignificante, ¿verdad? Entonces existen las ayudas visuales, los gráficos que nos ayudan a determinar estos posibles riesgos. Y una cosa importante, chicos, es la comunicación. Ver cuál es el modo de comunicación que tenemos. Muchas veces entre las empresas hay un procedimiento de comunicación y al final del procedimiento o una parte del procedimiento dice que si hay algún lote contaminado y se expone a las noticias y va a venir un canal de comunicación a conversar o a entrevistar a la empresa, debe haber una persona que es la única que tiene
autoridad para hablar del caso, ni nadie más, ¿verdad? Hasta eso se puede controlar. El procedimiento de análisis de peligro se ha subdividido en 5 actividades: revisar los materiales incorporados, evaluar las operaciones de elaboración, observar las prácticas reales de operación, efectuar mediciones, analizar mediciones. Okay, todo esto se hace a nivel proceso operativo con el fin de poder conocer y analizar cuál es el riesgo que se puede presentar durante esas etapas. Revisar los materiales incorporados: se necesita el registro de descripción que elaboramos en las etapas preliminares, así como la lista de ingredientes del producto y de los materiales utilizados durante el proceso de elaboración. Elaboración de la operación de elaboración, evaluar las operaciones de elaboración, o sea, los procesos, las actividades para un producto final. La finalidad de identificar todos los posibles peligros relacionados con cada operación de elaboración, con el flujo de productos y con las rutas habituales de tránsito de los empleados. Eso es fundamental y todo eso se tiene que documentar, chicos. Todo lo que yo les estoy mencionando aquí en el proceso se tiene que documentar. Yo tengo que saber cuáles son mis puntos críticos, yo tengo que saber cuál es el área crítica, yo tengo que saber qué control estamos teniendo o monitoreando en esta área crítica para evitar que llegue el producto contaminado, ¿verdad? Observar las prácticas reales de la operación. El equipo de Plan HACCP o el equipo de Nokia debe estar sumamente familiarizado con cada detalle de la operación en estudio para identificar distintos peligros, los cuales debe registrar en el formulario pertinente, examinar, observar, considerar y analizar. ¿Sí? Y cuando hablamos de examinar la operación durante el tiempo suficiente como para estar seguro de que abarca las prácticas o procesos habituales. Observar a los empleados y pregúntese, por ejemplo, si un producto crudo contaminado podría a su vez infectar las manos o los guantes de los operarios o contaminar el equipo que luego estará en contacto con otro producto o con un producto final. Considerar las prácticas higiénicas y anotar los peligros existentes, no lavarse las manos, eso viene toda contaminación y manipulamos otro producto. Analizar si el proceso contempla una etapa de eliminación que destruya los microorganismos. En caso afirmativo, se debe concentrar la atención de los posibles contaminación cruzada tras esta operación. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy haciendo un consomé de pollo, la máquina 8 y necesito tirar cebolla? Entonces yo no puedo dejar, vacío todo el consomé de pollo en la máquina 8, que son como, yo siempre les digo a los estudiantes que son como licuadoras, pero industriales, ¿verdad? Y son de acero inoxidable. Siempre todo de acero inoxidable. Entonces ya yo, en mi programación veo que viene la cebolla y yo estaba haciendo ajo, consomé de pollo. Entonces yo tengo que ya vaciar todo, hacerlo empaco y hacer un lavado a la máquina y una limpieza y sanitización para evitar que haya una contaminación de un producto a otro. Efectuar mediciones se refiere a que tal vez resulte necesario medir algunos parámetros importantes, como que medir la temperatura, medir tiempo, temperatura, dimensiones, medir la presión, el pH. Entonces, son este tipo de mediciones que tengo que tener para evitar que haya alguna contaminación. Medir temperatura: se debe considerar el tránsito, el tratamiento térmico, calentamiento y las operaciones en enfriamiento o refrigeración. Cuando se evalúa un tratamiento térmico, se recomienda efectuar la medición en el punto más frío del producto, pero si se evalúa el enfriamiento o refrigeración, se debe medir en el punto más caliente. ¿Sí? Medir el tiempo de temperatura en los procesos de cocción, pasteurización, enfriamiento del envasado, almacenamiento, descongelación y reconstitución, etc. Medir dimensiones: medir las dimensiones de los recipientes utilizados para mantener los alimentos que estén en enfriamiento y la profundidad de la masa alimentaria.
Todos estos factores, chicos, todas estas mediciones que estamos mencionando, debe haber un procedimiento tal cual que le diga, o un instructivo que le diga cómo hacer la medición de la temperatura una vez que el pollo está horneado, ¿verdad? A qué temperatura debe estar para saber qué pasa, con estar bien, el equipo de medición de la temperatura está bien calibrado, porque ¿qué hacemos con que esté mal calibrado? Entonces puede ser que nuestros datos no son confiables. También la presión es muy importante. Medir la presión en el espacio libre, el procesamiento de ventilado, el ajuste del cierre de envase, las temperaturas iniciales y cualquier otro factor crítico para la buena ejecución del proceso programado. Medidor de pH. Esto lo que nos hace es medir, pues obviamente, el pH del producto y medirlo a temperatura ambiente si es posible. Esto es el único que no está y sin embargo sí tiene que estar en un laboratorio, ¿verdad? Medir el AW del producto, si es posible utilizar muestras duplicadas y hacer las debidas correcciones considerando la temperatura. Yo creo que medir AW es como medir el azúcar. Voy a dejármelo tarea porque hasta ahorita escucho ese término AW. Analizar mediciones. En esta área debe realizar una persona competente, es decir, con formación científica apropiada para interpretar correctamente los datos obtenidos, ¿verdad? Es como que si usted va a hacer un análisis de microbiología, usted no tiene la competencia, entonces ¿cómo va a definir usted si cumple o no? ¿verdad? Entonces es muy importante que para ciertas actividades dentro de nuestros procesos productivos ahí tiene que haber un conocimiento técnico. Peligros físicos, presencia de objetos extraños en el alimento que puedan causar dolencias o lesiones. Puede ser el resultado de una contaminación o de las malas prácticas en muchos puntos de la cadena alimentaria. ¿Okay? O algo tan sencillo, llegó el inspector de calidad al área y andaba con un lapicero con tapa y la tapa se cayó al producto. ¿Okay? Producto químico, toda sustancia química presente en el alimento en forma natural, intencionalmente o accidentalmente, que resulte potencialmente perjudicial a la salud del consumidor a corto, mediano o largo plazo, puede aparecer en los alimentos de forma natural o resultar de la contaminación durante su elaboración. Peligro biológico, hablamos de las bacterias, de los virus, de los hongos, de los parásitos. Cualquier organismo, chicos, vivo presente en el producto que pueda causar un problema de salud. Por eso, en las industrias de alimentos deben tener muchos controles para garantizar de que estos microorganismos patógenos no lleguen al producto. ¿okay? Por eso se tienen que estar haciendo periódicamente o de acuerdo al cronograma, porque se hace un cronograma de análisis microbiológicos para estar garantizando que el producto. Hay clientes que si quieren que toda la materia prima o producto final que ellos lleven ya tenga el análisis, entonces se les hace. ¿okay? Muchas empresas sí tienen el análisis de microbiología dentro de la empresa y otros no, entonces hay que contratar los servicios de un ente. Las bacterias de estos microorganismos están presentes en cierto grado en algunos alimentos crudos, pero este nivel puede elevarse considerablemente a causa de prácticas inadecuadas en el almacenamiento. Los alimentos cocinados, si no son adecuadamente manipulados y almacenados, representan frecuentemente medios fértiles para la rápida proliferación de las bacterias. Virus pueden provenir de los alimentos o del agua, debe ser transmitido a los alimentos por contacto humano, animal u otro. Los virus no pueden producirse fuera de una célula viva, por lo tanto no pueden multiplicarse en los alimentos, solo pueden ser transmitidos. ¿verdad? Y ahí mencionan algunos que otros virus, como el de la hepatitis, el ébola. ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la industria de alimentos todo esto lo tenemos que controlar para poder hacer estos análisis y garantizarle al cliente que no va a tener ninguna contaminación. Hongos, entre los hongos se incluyen los mohos y las levaduras. Los hongos pueden emplearse en la producción de ciertos alimentos como el queso. No obstante, algunos de ellos producen sustancias tóxicas o micotoxinas que afectan a los seres humanos y a los animales. El queso,
Digamos, yo estoy en una empresa de alimentos y ocupo hacer una base que lleva queso, entonces yo lo contrato, yo compro el queso, viene mi proveedor y resulta que el proveedor para poder trasladar ese queso tiene que tener el contenedor o el camión con temperaturas de 4 grados, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago la recepción de la materia prima, que es el queso, yo tengo que garantizar que realmente ese queso venía en condiciones, ¿verdad? Porque si venía a una temperatura alta, de fijo ya va a tener alguna bacteria o virus desarrollado. ¿Okay? Parásitos son huéspedes específicos de cierto animal y en algunos de sus ciclos de los seres humanos. Las enfermedades parasitarias están relacionadas con productos cárnicos pocos cocinados o con alimentos listos para consumir que han sido contaminados. Entonces son ciertos factores, ¿verdad? Que dentro de la industria de alimentos tienen que controlarse, chicos, porque nada hacemos. ¿Qué hace o qué es el bien ser de una empresa? De la empresa de la industria de alimentos. Llevar todo el equipo de inocuidad, lo valida, lo revisa, lo controla, ¿verdad? Entonces, ok, hay una persona encargada de hacer análisis de microbiología y tal vez el equipo de inocuidad no está en el equipo de inocuidad, pero entonces, ¿qué hago yo? Yo voy, hoy me toca revisar, entonces yo le voy a preguntar, bueno, Nixie, ¿me puede mostrar cuál es el cronograma de los análisis de microbiología que usted tenía que hacer en noviembre? Ah, me dice que tengo que hacerle al de cebolla, al de canela, al del ajo en polvo. Ok, entonces ya estamos el 10 de diciembre, me podría regalar los resultados de esos análisis. Ah, bueno, aquí está. El ente Lab me mandó este, los resultados, pero hay una evidencia, chicos, hay una evidencia que se hace, ¿ok? Puede ser que también nosotros compremos hisopados para validar la suciedad de las manos de las personas para garantizar que si se están lavando las manos adecuadamente, ¿verdad? Entonces hay varios procesos de manufactura, cosas tan sencillas como que no deben andar maquilladas, que no deben usar plastigel, que las uñas cortas, que zapatos de seguridad, que protección, que sin maquillaje, con el perno recogido, etcétera. Hay muchos productos, hay muchos requisitos dentro de la norma que se deben cumplir para poder garantizar que estamos trabajando con todo lo que concierne con la norma FC 22.000-2018, ¿verdad? ¿Y por qué, chicos? Porque después va a venir el ente de certificación, ya después de que el auditor externo, todo el equipo auditor externo auditó todos los procesos, que finanzas, que operaciones, que contabilidad, etcétera. Y después dice, ah, bueno, hubieron tantos hallazgos operativos y tienen que corregirlos. ¿verdad? Y una vez que pase eso, pues de ahí uno ya llama al auditor externo, que la empresa debe pagar al auditor externo para que venga a hacer el proceso de auditoría. ¿verdad? ¿Y en base a qué? A la norma, como requisito se debe hacer. ¿Ok? Ese sería lo que es la norma, ahí es norma FC 22.000. Yo creo que ninguna están, ¿verdad? Yo voy a ver si me voy a dejar la tarea, si no, ahí agradezco que alguien me, me escriba y yo se las puedo compartir. Yo dije que se las iba a compartir y la verdad es que lo olvido, pero bueno, voy a buscar la FC 22.000 y la norma ISO. La FC 22.000 a mi concepto es una de las normas más largas, es una norma de mucho más cuidado. Todas son de mucho cuidado, pero para mí, yo que he trabajado con varias normas, esta FC 22.000 lleva análisis microbiología, lleva control de plagas, que no lo mencionó ahí, control de plagas, control de fumigación, todo lo que es la limpieza y sanitización, controles hasta de médicos, ¿verdad? Y garantizando que las personas no estén enfermas, cómo tratar si usted llega con gripe, con secreción nasal, toda la infraestructura que no puede haber herrumbre en las máquinas para poder procesar los alimentos, los análisis de microbiología, los análisis que se hacen en el laboratorio de calidad para ver si pasa o no pasa. Hay ciertos análisis que el cliente pide, ¿verdad?
y hay ciertos análisis de microbiología o análisis que el cliente quiere saber cuál es la granulometría o quiere saber cuál es el pH, ¿verdad? Pero esto va más que allá, lo que es el tema de inocuidad. Una vez a nosotros nos pasó que hubo un recall se llama, es que llegó al mercado una botella y en la botella cuando el cliente la iba a beber ve unos gusanitos en la botella. Entonces se activa el protocolo y nosotros hacíamos los envases de esa botella y el cliente que le echaba el líquido, ¿verdad? Entonces ya nos preguntaron antes de tirar el agua qué producto había una Coca-Cola 600, bueno, ¿cuáles medidas tomaron ustedes en el proceso? Ok, hicimos un lavado de bandas, lavado de hornos, cambiamos los moldes, etcétera. Bueno, ¿dónde está el formulario donde ustedes identifican o evidencian de que realmente lavaron el transportador? Entonces aquí están, se hizo este lavado, se hizo por este representante o está firmada, aquí está la firma, y nosotros no podíamos arrancar el transportador del envase hasta que el cliente no lo aprobaba. Entonces ya después venía FENSA y hacía un hisopado al transportador y verificaba que el transportador estuviera libre. Entonces ya yo le decía, firme que usted me está liberando el transportador para poder tirar el envase. Entonces ya con todo ese respaldo uno puede identificar, no, el problema no se dio en la creación del envase, pero de ahí ya cuando fueron a hacer ellos análisis de trazabilidad no habían documentos. Entonces eso es un respaldo, la documentación siempre tiene que estar respaldada. ¿Por qué? Porque la inocuidad es súper riesgosa, ¿verdad? En temas de, de, este, de alguna contaminación que exista y que se haya un cliente afectado. Entonces ahí pues yo les voy a tratar de compartir las normas. Espero que voy a apuntar. Mentira, para que no se me olvide. Normas 13485, la FC 22000, la ISO 9001 2018. Vamos a ver la de las otras semanas. ¿Cuál es? La médica, la industria de dispositivos médicos. Esta es la industria de alimentaria. Y esta norma la aplican todas las empresas que están en proceso de certificación. Pero es más que todo por temas de documental y calidad. No sé si tienen alguna otra duda, chicos. Este material sí es muy cansado porque hay que leer mucho. Ahí está que el examen para la otra semana, que sería el 16. Yo no sé si será esta la última clase. ¿Tienen algo? ¿Tienen conocimientos? Que verás que yo no he visto la lista o el horario. Profe, es el 16, la última clase. O sea, y tenemos clases de hoy en 8. ¿Ok? Sí. Muchas gracias, Catherine. Si yo no he visto. O sea, todavía nos queda la otra semana, Dios mediante. Entonces nosotros, vamos a ver, la otra semana, bueno, cerramos el módulo de normas. Y en enero arrancamos con razón aquí el examen dice hasta el 6 de enero. Tienen tiempo. Ok. Y el 6 de enero arrancamos con el módulo 11, creo que es. Ya les queda poco a ustedes para salir de este técnico. Muy bien.